Hola, buenas tardes. Soy apoderada de la consolidada. Mi hijo no asistirá a clase hasta que se acabe esta pandemia. Yo estoy con COVID-19 y lo he pasado muy mal. Así que por lo tanto mi hijo no asistirá a clase hasta que se termine esta pandemia. Apoderado de la consolidada, Renato Orellana y Tomás Orellana, de octavo y quinto año, segundo ciclo. Yo no estoy de acuerdo con que los niños vuelvan a clase en la fecha que se está estipulando. Mi nombre es Camila González, soy apoderada del Kinder del Colegio de la Consolidada y yo no estoy de acuerdo que los niños vuelvan a clase aún. Soy apoderado del Colegio Consolidada y no estoy de acuerdo con el regreso a clase. Soy apoderada de 3 niños del Colegio Consolidada y no estoy de acuerdo con la vuelta a clase de los niños al colegio. Soy apoderada del Colegio Educacional Consolidada y no quiero que mi hijo regrese al colegio. Soy apoderado del Colegio Consolidada y yo no voy a dejar que mis hijos vuelvan a clases con esta pandemia. Soy apoderado de la consolidada y no estoy de acuerdo a que mis hijos vuelvan a clases. Soy apoderado del Colegio Consolidada y mientras dure la pandemia, mis hijos no van a ir al colegio. Apoderado del Colegio Consolidada, soy mamá de Antonia Navarrete Quesada y no estoy de acuerdo con el retorno a clase en la fecha estimada. Soy apoderada del quinto C del Complejo Educacional Consolidada y envío este video para hacer presente mi postura de no enviar a mi hija de vuelta a clases mientras la pandemia no pase. Soy apoderada del Complejo Educacional Consolidada y no estoy de acuerdo que vuelvan a clases los niños. Soy apoderada del Colegio Consolidada y mis hijos no regresan a clases mientras siga la pandemia. Soy un apoderado del Colegio Consolidada y no estoy de acuerdo que los alumnos entren al colegio. Soy apoderado de la Consolidada y mi hijo no regresa a clase durante esta pandemia. Yo soy apoderada de la Consolidada, mi hija no volverá a clase durante la pandemia. Soy apoderado del Colegio Consolidada y mis hijos no volverán a clases mientras que la pandemia no termine. Hola, soy apoderado del Colegio Consolidada y mi hijo no regresará a clase durante la pandemia. Como apoderado del Complejo Educacional Consolidada, no enviaré a mis hijos al colegio. Soy apoderada del Complejo Educacional Consolidada. Mis hijos no regresarán a clase en medio de esta pandemia. Soy apoderada de la Consolidada y no mandaré a mi hijo al colegio hasta que termine esta pandemia. Soy apoderada del Colegio Consolidada y no es buena idea que abran los colegios. Apoderada del Complejo Educacional Escuela Consolidada, rechazo el ingreso a clases. Apoderada de Nelson Correa del primero C. No estoy de acuerdo en mandar a mi hijo al colegio. Soy apoderada del Colegio Consolidada. Mi hijo no regresará a clase durante la pandemia. Soy apoderada del tercero B de la básica del Complejo Educacional Consolidada y digo no a la vuelta de clases. Soy apoderada del Complejo Educacional Consolidada de Puente Alto y durante esta pandemia mi hijo no regresará a clases. Yo soy apoderada del Colegio Consolidada, tengo 2 hijos hermosos y no quiero perderlos. Y digo no volver a clases. Soy apoderado del Colegio Consolidada. Mi hijo no volverá a clases durante la pandemia. Mi hijo no vuelve a clases durante la pandemia. Soy apoderada de la Consolidada y mi respuesta es si mientras esté la pandemia mis hijos no vuelven a clases. Soy apoderado de la Consolidada. Mis hijos no regresan a clases durante todo el año por lo que dure la pandemia. Soy una de las apoderadas del Colegio Consolidada y mientras dure la pandemia yo no voy a mandar a mi hijo al colegio. Soy apoderada de la Consolidad y no estoy de acuerdo con la vuelta al colegio de los menores. Represento la octava A del Colegio Consolidada de Puente Alto. Hablo por todos al oponerme y oponernos a la pronta vuelta a clase de los niños. Mi hijo no retomará sus clases hasta que no estén las medidas necesarias o la pandemia esté controlada. Soy apoderada de la Consolidada y no estoy de acuerdo que los niños regresen a clase hasta que se controle la pandemia. Soy apoderada del Colegio de la Consolidada y no estoy de acuerdo que los niños vuelvan a clases. Soy apoderada del Colegio Consolidada y no estoy de acuerdo en que los niños vuelvan a clase. Soy apoderada de Tamara Vicente Sánchez. Quería informarles que soy una de las apoderadas en la cual me niego a que los niños vuelvan nuevamente a clases. Soy mamá apoderada del Consolidada.
de 3 niños y mis hijos no vuelven a clase. Lo que pasa es que yo a mi hijo no lo voy a mandar a clase hasta que termine esta epidemia. Soy apoderada de la consolidada. Mis hijos no volverán a clase mientras esté esta pandemia. Soy apoderada del tercero A y no estoy de acuerdo con el regreso a clase. Soy apoderado del Ignacio Orellana, de la Conso. Ignacio tampoco regresará al colegio. Es apoderada del complejo educacional consolidada y estoy de acuerdo con la gran mayoría de los apoderados no mandar a nuestros niños a clases. Apoderado de Matías Brizuela del quinto año B, soy el papá y por intermedio de este video quiero decir que mi hijo no vuelve a clases hasta que no haya terminado la pandemia. Mientras la pandemia no termine, mi hijo no irá a clases. Soy mamá de Mayra Sandoval y mi hija no volverá a clases hasta que termine la pandemia. Yo soy apoderada del Colegio La Consolidada y estoy desacuerdo que los colegios se abran con esta pandemia y con todo lo que estamos pasando. Soy apoderado de Claudio Ríos y Maite Ríos del Colegio Consolidada. Y mientras esté el tema de la pandemia, mi hijo no irá al colegio.